canal Soy Bíblico. Te habla tu hermano y amigo Emmanuel Pérez. Gracias por estar con nosotros en este canal. Y tú sabes que nuestro objetivo es tratar de transmitir la palabra de nuestro Dios. En este día tenemos algo especial para ti. Tú que eres cristiano, te pido que compartas este enlace con todas las personas porque tenemos un tema sumamente interesante donde vamos a hacer de edificación para sus vidas. Y una de las cosas es que en los tiempos que estamos viviendo ahora mismo, las cosas se complican. Vemos la palabra de Dios cumplirse en nuestro alrededor. ¿Y qué está haciendo entonces la iglesia del Señor en este tiempo? Y precisamente para hablar sobre este tema, traje a un hermano cortísimo, se llama Andrés Zacarías. Es un joven que lo he visto varias veces predicando la palabra del Señor en las calles. Y esto debe llamarnos a la reflexión, porque ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos en medio de un mundo que está en necesidad? Por eso quiero darte la bienvenida, mi hermano Andrés, para tener este conversatorio. ¿Cómo tú estás? Buen día, Dios bendiga a cada una de estas bellas personas que van a ver este video para edificación de la persona. Estamos bien, gracias a Dios, en batalla y en victoria siempre, porque estamos con Dios Manuel. Hablar de un interesante tema que es basado a la evangelización, que hay muchos jóvenes que piensan que después que tú te arrepientes, piensan que ya tú nada más tienes que congregarte, leer la Biblia y orar, pero hay una cosa que Dios nos manda a cada uno de nosotros, de salir a predicar el evangelio. Y vamos a dar un pequeño conversatorio para explicar a la persona que Dios quiere que cada uno ponga de su parte, cada uno añada un grano de arena para poder edificar a cada una de las personas que están en el mundo y necesitan que se les sea predicado el evangelio. Dios te bendiga, Manuel. Amén, amén, mi hermano Andrés. Y mira, y es como tú lo has dicho, y uno de los problemas que yo creo que nosotros los cristianos tenemos es que entendemos que buscamos al Señor para que Él nos salve y ya. Y vamos y nos congregamos y creemos que ya tenemos una vida bien delante del Señor. Pero el Señor nos ha dado un encargo. En Mateo 28:19 nos dice, por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones. Es decir, el Señor Jesús nos ha mandado a ir y predicar la palabra del Señor. Y es justamente, mi hermano Andrés, el motivo por el cual quiero tener este conversatorio contigo. Porque sabiendo que has conocido al Señor, cómo en poco tiempo ya tú estás sirviéndole de parte, sirviendo a la gente, sirviendo a Dios por medio de su palabra. Y quería preguntarte, mi hermano Andrés, ¿qué tiempo tú tienes de convertido? La gloria de Dios, tengo 8 meses y 14 días arrepentido, pero la gloria de Dios, comencé a predicar teniendo 1 mes y 17 días en el evangelio. Y muchos dirán que uno tiene que tener un tiempo de preparación. Y sí, estamos de acuerdo, pero lo que tú necesitas para salir a predicar la palabra del Señor es lo mismo que el Señor ha hecho contigo. Es el mismo mensaje que te salvó a ti, es lo que tú necesitas. O sea, tú no tienes que ser un doctor o un pastor. Tú no tienes que ser el teólogo más grande del mundo para salir a predicar el evangelio. Tú solamente necesitas entender el mensaje que te salvó. Y ese mismo mensaje que te salvó es el que tú vas a compartir a otras personas. ¿Y cuál es el método que comúnmente tú usas? Porque yo veo que tú lo haces también en las calles, pero ¿hay otro medio, otro canal donde tú también lo hagas? Ahora mismo estamos predicando en la calle. Hay veces que hubo un problema con la pandemia, que cerraron el país, que en los fines de semana hasta las 12, tú sabes que a veces yo predicaba aquí en mi casa, ponía un mensaje, porque hay personas que piensan que nada más se le puede predicar en la calle o a personas directamente, pero hay diferentes plataformas de tú hacerlo. Está Facebook, está WhatsApp. En esos días que la pandemia estaba, yo aunque sea ponía un mensaje en mis redes sociales. ¿Para qué? Para edificación de la persona, porque a veces, mira lo que yo he aprendido, Manuel, en tan poco tiempo, que la persona piensa que tienen que ser vistas o oídas en el momento así. Y a veces tú ves, pero ven acá, nadie me está viendo, nadie me está escuchando, pero Dios es que hace el trabajo. Y yo aprendí eso en poco tiempo. Yo, cuando no salgo a la semana a predicar, pongo hago un mensaje de 5 o 6 minutos de un versículo en específico
y lo pongo por mi plataforma de Facebook, de WhatsApp, para que la gente sea edificada. ¿Por qué? Porque quizás una persona que en ese momento está pasando por depresión, que eso es lo que muchos cristianos evangélicos no entienden, que hay personas que pasan por depresión. Ese es ahora mismo uno de los problemas más grandes que hay en el mundo, la depresión y la soledad, y el enemigo se agarra de ahí para atormentar a la persona y decirle que la persona no sirve ni nada de eso. Y si en un momento tú te sientes depresivo, Manuel, y tú entras a Facebook y tú me tienes a mí ahí, en ese momento pongo yo una transmisión mía de unos cuantos minutos, y quizás yo esté hablando en ese momento de eso mismo, de que Dios salva, de que Dios liberta, de que él le dé tu carga a Dios, y y tú lo recibirás a él. Entonces quizá en ese momento tú entras y ves esa predicación, porque no soy yo hago mi trabajo, Dios es que se encarga de libertar. Eso es lo que la persona no entiende. Claramente Dios lo dice, uno tiene que tirar la semilla caerá en tierra fértil o en tierra o en piedra, pero Dios se encarga de que caiga en tierra fértil. Quizá uno dice, no, nadie me va a ver ni nada de eso, eso es mentira, eso son cosas del enemigo para que uno no haga nada. Quizá en esa prédica que yo publique por la plataforma mía, toque algún corazón o le dé fortaleza a alguien para que no se suicide. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, Amén, Padre. amén. Tremendo, Andrés, tremendo. Porque a veces el gran problema está en ese, que no, mira, ¿y cómo vamos a salir a predicar a la calle? Yo he escuchado ese argumento, mi hermano Andrés. No, es que ahora en el tiempo de la pandemia no podemos salir a predicar. Sin embargo, yo veo joven hoy día en tu plataforma de Facebook, te he visto varias veces que tú sales a predicar en medio de la pandemia, es decir, en medio de la necesidad, donde las personas están necesitando una palabra de aliento. Cuando no se podía salir a la calle, tú estabas dispuesto a hacerlo hasta por las plataformas digitales. Pero el momento de poder salir, entonces ahora tú sales a las calles y estás predicando la palabra del Señor, que es lo que nos está faltando a muchos cristianos que estamos durmiendo. Necesitamos despertar. Y yo he traído a mi hermano Andrés acá porque es un joven con poco tiempo en el evangelio, que su corazón le arde por servir al Señor. Entonces la pregunta es, tú que me escuchas aquí, amado cristiano, tú naciste de nuevo, gloria a Dios por eso. Ahora, ¿qué estás haciendo con tu vida? Andrés, me gustaría preguntarte, cuando tú sales a predicar a las calles, ¿cuál es tu motor? ¿Qué es lo que te motiva a ti a hacerlo? Amén, gloria a Dios. Buena pregunta, Manuel. Hay algo que uno no comenta porque quizás no hay momento de comentarlo, ¿sabes? Pero yo me siento cuando no voy a predicar como un fuego dentro de mi corazón que me quema, como que tengo que soltar la palabra, ¿sabes? Un fuego dentro de mí que me quema por dentro, que yo de una semana sin salir a la calle o sin poner un mensaje, ese fuego como que me quema en el corazón y yo siento, pero ven acá, pero siento deseo como de hablar la palabra de Dios. Incluso yo veo cuando estoy leyendo la Biblia o veo alguna prédica, los mensajes me llegan en el transcurso ahí mismo. Un ejemplo, tú estás predicando de un tema y digo, wow, ¿qué tema estás predicando, Manuel? Y ese tema comienzan a aceptarme muchos temas más para sacar una prédica en el momento ahí. Entonces yo me doy cuenta que Dios la gloria de Dios, sí, que Dios quiere que uno salga a predicar, que yo salga a predicar. ¿Por qué? Porque cada vez que yo leo la palabra o algo, me saltan tema tras tema. ¿Qué quiero dejarte dicho con esto? Poniéndome como una plataforma para crear un tema para salir a predicar. Quiero hacerte una anécdota también que me pasó a mí a lo primero, cuando yo salí a predicar la primera vez. Yo no me desenvolví mucho porque tú sabes que la primera vez siempre es medio difícil. Entonces yo llego a mi casa y me siento allá afuera y digo, Dios mío, pero esto es difícil. ¿En qué sentido? Yo me sentía como apretado. Tú sabes, la primera vez tú te sientes como medio congojado. Y yo estoy allá afuera y digo, Dios, si es para yo salvarme, déjame sentar un asiento para yo salirme ahí. Y tú sabes qué pasó, Manuel, que para la gloria de Dios, eso primera vez que lo cuento, allá afuera estoy sentado y Dios me mandó al libro de Jeremías 1:6. Jeremías, conocemos a Jeremías, el profeta lloró, gloria a Dios. En ese versículo, Dios le habla a Jeremías, Jeremías le dice a Dios, que Dios le dice a Jeremías que lo necesita,
que hable su palabra al pueblo de él porque estaba muy corrompido. Y Jeremías le dice a Dios, yo soy muy niño para hablar y no puedo hablar mucho porque soy muy niño. Jeremías le pone como una excusa a Dios de salir, de predicar la palabra, de decirle la palabra de él. Pero Dios le dice a Jeremías, no eres tú que va a hablar, sino yo. Y toca la boca de Jeremías para que salga a hablar la palabra de Dios. Y eso me motivó mucho cuando yo leí eso. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando que aquí no importa la edad que tú tengas. En los tiempos de antes, cuando se decía que una persona era joven, decía era de 20 años hacia abajo. Entonces, quiere decir, no se sabe exactamente la edad de Jeremías, pero tenía 20 años menos. Y Dios lo llamó a un llamado, conocemos al profeta Jeremías. Y Dios le dice en ese momento, le tocó la boca y voy a poner mi palabra en tu boca, que no era Jeremías que iba a hablar, sino Dios. Y eso me motivó mucho a seguir predicando. ¿Por qué? Porque hay personas que piensan que, Dios mío, ¿qué yo voy a decir? Pero mientras tú más te vas asociando con Dios y tú vas predicando en la calle, mientras tú vas predicando, Dios te va bajando los versículos que él quiere que tú prediques, porque es el que quiere, no somos nosotros. Porque en ese momento la necesidad Dios la sabe de la persona. Y eso me motivó mucho eso, y primera vez que lo cuento aquí. Amén. Que, gloria a Dios. Y te doy gracias por darme la primicia, hermano Andrés. Amén. Algo que noto en tus palabras es que hay una devoción en el Señor. Es decir, tú no puedes tener esa pasión por salir a predicar si tú no amas profundamente al Señor, porque tú acabas de expresar que tú buscas contenido de la palabra de Dios y cuando buscas contenido de ahí surgen las ideas, o sea que ya tú tienes una comunión con Dios antes de salir a predicar. Tú amas la palabra del Señor, tú escudriñas la palabra del Señor, tú te mantienes orando porque tú dices que el Señor te baja la palabra del Señor, entonces tú lo llevas en una vida de oración. Así que lo único que una persona necesita, aunque diga lo único, podría sonar muy simplista, pero la idea es esta, que lo que tú necesitas para salir a predicar es tener una buena comunión con Dios. En una comunión de yo hablo con Dios y Dios habla conmigo. Cuando tengo esa comunión, mi corazón arde, porque ahora yo sueño con servir a Dios. Eso es lo que hacía Jesús a la edad de 12 años. Él decía, yo en los negocios de mi padre debo estar, porque él tomó los negocios de su padre en serio, y eso es la actitud que he visto en ti, mi hermano Andrés, y entiendo que eso es lo que te ha empujado, esa pasión, ese amor por ese Dios que te salvó, y es lo que deberíamos hacer nosotros los cristianos. Si reconocemos que Dios nos ha amado con un profundo amor tan grande, que dio su vida por nosotros en una cruz, ¿por qué nosotros no le damos ni siquiera un segundo? A veces le damos nuestra vida a Dios por parte, pero según te he escuchado a ti, veo que tú tienes una relación con Dios, que tú le dedicas tiempo a la cosa del Señor, ves predicaciones, lees la palabra del Señor, mantienes una vida de oración que es necesaria para que tu corazón arda en llamas para salir a predicar la palabra de Dios, porque tú lo has reconocido, tú dices que eso es Dios que lo pone. ¿Y cómo lo pone? Cuando tú vas a oración y cuando tú dices la palabra de Dios. Hermano, amén. Sí. Amén, gloria a Dios. También, Manuel, agregando algo para los creyentes del Evangelio, que hay personas que piensan y dicen, le preguntan a la otra persona, ¿cuál es el ministerio mío? Pero cuando tú te arrepientes, Jesús lo dice claramente, ¿cuál es tu primer ministerio? ¿Cuál es tu primer ministerio? Marcos 16, 15 al 8, lo que tú dijiste, pero vamos a buscarlo en Marcos, que dice, y predicar el Evangelio a todas las naciones. Gloria a Dios. Entonces Jesús te lo dice claramente, es el primer ministerio tuyo, evangelizar. Todo el que se arrepiente tiene que evangelizar. Que después Dios te utilice en otra área, eso será después en el tiempo de Dios. Porque sabemos que hay profetas, pastores, adoradoras, pero cuando tú te arrepientes, el primer ministerio tuyo siempre es de evangelizar. Y yo he aprendido también, Manuel, que hay personas que cuando salen a predicar, yo he salido a predicar con personas quizás más viejos que yo, me llevan varios años y tienen temor de predicar. Y le dicen a veces, no, pues no lo dejes predicar. Pero yo siento, eso es cosa que pone el enemigo. ¿Por qué? Porque Dios no te va a permitir a ti que no predique la palabra. Entonces hay personas que dicen, no, déjalo tranquilo, que no predique, que después él va a sentir. Eso es mentira. Usted tiene que ponerse a predicar porque nadie nace, como dice algo que yo vi que dice, que nadie nace corriendo. Todos los niños que nacen gateando y después van desarrollándose al paso.
Tú no puedes venir al evangelio y salir corriendo de una vez, no, es al paso. Pero cómo tú escalas, cómo tú escalas en eso de la prédica, como yo te dije, Manuel, leyendo la palabra de Dios y soltando el miedo, porque ese miedo lo da es el enemigo, Satanás, que el Señor lo reprenda. No podemos tener miedo a nada. Sabemos que es difícil a lo primero, porque yo en el primer mensaje mío, mal contado, dije como 100 veces: Cristo salva, Cristo liberta, Cristo viene, gloria a Dios. Cada palabra esa la repetí más de 100 veces, pero hubo algo que yo seguía haciendo, que ¿qué era? Seguir predicando, porque eso son muletillas que tú las vas arreglando en el transcurso de la que vas predicando. Pero si tú no predicas, ¿cómo tú vas a soltar el miedo? ¿Cómo tú vas a quitar esa muletilla que le están haciendo no predicar bien? Eso se va, cada día que tú vas predicando, va mejorando. Y hay personas que tienen temor de predicar, que dicen: yo no me siento a gusto ahora de predicar, no. Y hay otros que dicen que lo dejen, no lo puede dejar, tiene que soltar el miedo y encomendarse a Dios. Amén, Manuel. Y yo creo que eso recae en la confianza en Dios. Si uno reconoce que es Dios que te pone el querer como el hacer, que es Dios que pone la palabra en tu boca, entonces tú solamente vas a hablar. Entonces tú no estás confiando en ti, sino que estás confiando en Dios. Es un tema de confiar en lo que Dios hace. Si yo sé que la palabra de Dios es poder para transformación, según Romanos 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para transformación a los judíos y también a los gentiles. Entonces, si tú entiendes el poder que tiene la palabra de Dios, pues entonces tú la hablas. Si tú no entiendes el poder que tiene la palabra de Dios, entonces tú la escondes, porque tú dudas de ella. Entonces, es un tema de confianza en el poder de la palabra de Dios. Como tú dijiste al principio, yo lanzo la palabra, Dios obra por medio de su palabra, porque Dios tiene poder por medio de su palabra para transformar las vidas, para edificar. Y tú hablabas de los ministerios, y es interesante porque todos los cristianos, como muy bien tú lo has dicho, todos los cristianos fuimos llamados para servir al pueblo que no es creyente, y eso es evangelismo. ¿Qué es la evangelización? Llevar la palabra de Dios al no creyente. Amén, gloria a Dios. Sí, Manuel, así mismo. Sí, así mismo es, Manuel. Agregando algo ahí también, Manuel, sabemos que el apóstol de los gentiles es el apóstol Pablo, eso lo sabemos, ¿no es verdad? Entonces Pablo, si nos damos cuenta, Pablo siempre predica en todos sus libros que hay que salir a predicar el evangelio. Sabemos cómo le dijo a Timoteo: predica a tiempo y fuera de tiempo. Y vemos algo extraño en esto que le dice a Timoteo, que predique a tiempo y fuera de tiempo. Entonces estamos viendo que en estos tiempos estamos en esa circunstancia, que estamos afuera de tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo han cortado para nosotros, para la humanidad entera. Pero ese versículo me gusta mucho de Timoteo, gloria a Dios, de 2 Timoteo 4:1, que te encarezco a que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Yo cada vez que leo ese versículo me recuerda de estos tiempos, porque los tiempos hay que predicar fuera y a favor de tiempo. Entonces, el apóstol Pablo siempre predicaba la palabra. Sabemos que Pablo pasó muchas cosas. A Pablo lo azotaron, 39 latigazos. A Pablo se tuvo que tirar por atrás de que lo iban a matar. Lo apresaron por predicar el evangelio. Los profetas de antes sabemos que por hablar la palabra de Dios, lo que pasaban. A Jeremías lo entraron en una cisterna vacía, lo golpeaban. Incluso hablando de algo breve de Jeremías ahora, que es el profeta, que es uno de los profetas que más me gusta su historia. Jeremías le dijo a Dios en una: yo no voy a predicar más porque tú me estás dando palabras demasiado fuertes, porque el pueblo en ese tiempo estaba demasiado corrompido, y Dios estaba dándole palabras a Jeremías de que le dijera al pueblo que se arrepintiera, y palabras fuertes. Y Jeremías le dice a Dios en una: no voy a predicar más tu evangelio. Pero Jeremías sintió un fuego en él, que dijo que el fuego que lo sintió tan fuerte, que volvió otra vez en sí. Sintió ese fuego tan fuerte que lo quemaba por dentro, que Dios lo convenció otra vez y Jeremías volvió. Entonces tenemos que avivar el fuego de Dios. Tenemos que avivar ese fuego que Jeremías sintió cuando le dijo a Dios: yo no quiero predicar más tu palabra, no quiero hablar más tu palabra, pero sentí ese fuego que Dios lo da, es Dios que lo da ese fuego, Manuel. Entonces la persona tiene que sentir ese fuego. Y agregando algo breve también ahí, hay personas que me dicen a mí: tú estás predicando y haciendo todo eso porque está en el primer amor.
Hay personas que piensan, que dicen eso, pero entonces yo voy al libro de Apocalipsis cuando, cuando el ángel le habla a la iglesia de Éfeso. ¿Cómo le dice a la iglesia de Éfeso? Tengo una cuanta cosa contra ti, que has perdido tu primer amor. Vuelve a él, o si no te quito tu candelero y te quito como iglesia. Entonces, yo no entiendo cómo son las cosas, porque si el ángel le dice a esa iglesia que vuelva a su primer amor, también nos lo dicen a nosotros. Entonces, una gente que tenga 10, 15, 20 años en el evangelio, también le hablan a ellos, tienes que volver a tu primer amor, este primer amor no se puede perder. Y quizá la gente diga que yo estoy predicando porque estoy en primer amor y esto, pero ese fuego hay que avivarlo cada día más para que ese primer amor no se vaya, porque Dios lo dice claramente, te voy a quitar como iglesia si no vuelves a tu primera enseñanza, a tu primer camino. ¿Y cuál fue el primer camino mío? Predicar la palabra. Si en par de años más yo tengo que seguir igual, 10, 15, 20 años hasta la venida de Cristo, tengo que seguir predicando el evangelio porque Cristo lo manda, es eso. Aquí no es por tiempo de edad ni nada. Y exhorto que esta plataforma crezca mucho porque es para edificación de las personas, porque las personas se nutren a través de ti, Manuel. Que Dios te siga bendiciendo, gloria a Dios. Amén. Y Gracias. Gracias, mi hermano Andrés. Mira, algo que tú tocaste con esa, porque eso es una acusación, cuando te dicen, no, tú lo estás haciendo porque estás en tu primer amor, y suena como si fuera algo despectivo, como que tú estás mal, pues tú lo estás haciendo porque tú eres nuevo, lo que te quieren decir, pero la palabra de Dios te está diciendo, como tú muy bien lo has expresado, lo que te está diciendo que lo correcto es estar en el primer amor. O sea, lo correcto es salir y predicar. Lo correcto es volver a las primeras obras que hacías desde el principio. Y esa es la posición en la cual queremos transmitirle. Y yo quiero que ustedes entiendan algo, amados oyentes, de que el predicar no solamente es estar en una calle, el predicar no solamente es detrás de un micrófono, el predicar no es solamente estar en el púlpito, el predicar no es solamente hacer un video en vivo. Hay varias formas también de cómo tú puedes predicar. Tú hablas con tu vida, en tu trabajo, en tu escuela, en tus amigos, en la cancha, en el carro concho, en todos los lugares donde tú te encuentres, tú puedes ser testimonio, porque eso es lo que hacían los apóstoles. Ellos eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Tú puedes dar testimonio a personas que están a tu alrededor de que el Señor salva. No necesariamente tú tienes que hacerlo al modo como lo hace Andrés o como lo hago yo. Tú tienes un llamado, tú eres valioso y tú tienes que reconocer que lo que está depositado en ti, como en Timoteo, es el Espíritu de Dios, que no es un espíritu de cobardía, es un espíritu de poder y de dominio propio que te lleva a ti a poder exaltar el nombre del Señor Jesús. Entonces nosotros lo que queremos transmitirte es eso, es que despiertes, iglesia, ya no más tiempo de dormir, levántate, porque el Espíritu que Dios ha colocado sobre tu vida es un espíritu que va a salir y a dar luz al mundo, porque el Espíritu de Dios, que es santo, va a transmitir esa luz al mundo. Avívate, despiértate. Mira cómo le dice Pablo a Timoteo en el capítulo que tú acabaste de leer. Estoy en segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco, es decir, con seriedad, te encarezco, mira delante de quién, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Dios nos ha encomendado a predicar, pero no estamos delante de una persona que no va a exigir. Está diciendo con esa frase que Dios te dio a ti la capacidad para hacerlo, pero que Él es exigente, porque Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Dice el versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán en la fábula. Es decir, que en estos tiempos difíciles lo que van a salir es falsos maestros a enseñar mal la palabra de Dios. Entonces en este tiempo se tiene que levantar el pueblo de Dios para traer la verdadera luz. Por eso que debemos predicar. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, dice, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, amado hermano. Dios te ha llamado para que cumplas tu ministerio. Esta invitación que le he hecho a mi hermano Andrés debería confrontarte, porque es un joven que solamente tiene 8 meses en el evangelio y ya él está irradiando la luz que Dios emana.
Y como el hermano Andrés lo ha dicho en varias ocasiones, toda la gloria es de nuestro Dios, pero ya el pueblo de Dios tiene que despertarse y de estar, dejar de ese sueño. Y obviamente la pandemia, mi hermano Andrés, ha desconcertado a la iglesia se ha estado durmiendo y son pocas personas, y por eso yo me lleno de un orgullo cuando te veo a ti. Wow, qué hermoso es ver a mi hermano Andrés, sabiendo que antes compartíamos en otro tiempo jugando basquetbol y tú no conocías del Señor, pero ahora mira cómo tú estás predicando la palabra del Señor. Amén, gloria a Dios. Sí, Manuel. Un punto específico que tú tomaste ahí sobre que solamente no se puede predicar, un punto muy interesante para la persona y los evangelistas. De eso, de que hay que dar testimonio, no solamente con el testimonio tú hablas también, no solamente hay que predicar la palabra en la calle. Quizás yo voy camino al trabajo, Manuel, y me monto en un concho, y hay cristianos que se montan y no dicen ni Dios le bendiga, ni dan una palabra de aliento. Y quizás la persona que está ahí no sabe que tú eres cristiano o que eres evangélico. Y es como tú dices, tú tienes que dar testimonio de toda cosa, hasta del mismo caminar tuyo. ¿Por qué? Porque las personas que te conocían antes dicen, pero ese hombre Dios lo cambió. Entonces, ese punto que tú tocaste es muy interesante, porque así mismo me dicen muchas personas por aquí, de verdad que Dios cambia, porque ese muchacho ha dado un giro impresionante. Pero ¿cómo se da ese giro? Demostrando que Dios te cambió, dando testimonio de que Cristo cambia. Yo no puedo seguir haciendo lo mismo, porque entonces ¿cómo le voy a predicar a la persona que me conocen? No me van a escuchar porque van a decir, es lo que está hablando, es lo que no es, porque él hace esto y dice esto. Entonces, Manuel, eso es un buen punto. El testimonio, y quizá usted va por la calle, una persona, usted se monta en un concho, que es lo que casi la mayoría de personas utilizamos concho, 11 y eso. Usted puede dar una palabra, decirle Dios te bendiga, Cristo te ama, Cristo viene. Y quizá con esa palabra la persona se siente un poco acongojada o se siente afligida. Y esa palabra la llena de gozo. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, como dije al principio, nosotros estamos equivocados. Nosotros hacemos cosas y pensamos que no estamos haciendo nada, pero Dios lo está viendo todo y Dios sabe. Hay veces que yo he salido a predicar, Manuel, y yo predico donde hay grupos siempre, y yo veo que nadie me hace caso. Y yo me siento medio mal en el corazón, pero cuando llego aquí a la casa y me pongo a orar y eso, que me acuerdo, Dios me ha revelado que la gloria de Dios siempre se la doy a Él. Que Él es que nosotros tenemos que predicar la palabra, escuchen o dejen de escuchar, como dice Ezequiel 2:7. Predica mi palabra, escuchen o dejen de escuchar, porque son pueblos muy rebeldes. Quizás tú ves en ese momento que las personas no te están escuchando, pero Dios es que hace y mueve su palabra. Entonces tenemos que predicar la palabra, aunque tú veas que no hay de pase, pero no es lo mismo el mundo espiritual que el mundo humano. También quiero agregar algo más, Manuel, ahí, algo importante para muchos, porque esto es importante porque no solo estamos hablando de predicar la palabra, también tenemos que tener en cuenta que salir a predicar la palabra de Dios a la calle es como si tú estuvieras predicando en el púlpito de la iglesia. Ese momento ahí que tú estás predicando la palabra de Dios en ese lugar, ese es el púlpito de Dios. ¿Qué te quiero dejar dicho, Manuel, con esto? Sabemos que cuando tú estás en la iglesia y vas a predicar la palabra en la iglesia, tú tienes que estar íntegro delante de Dios. No puedes estar en pecado para subir al púlpito a predicar la palabra. Así mismo es en la calle. Cuando tú sales a predicar la palabra, tienes que estar íntegro delante de Dios, no estar en pecado y estar caminando recto delante de Dios. ¿Por qué? Porque yo me atrevo a asegurar que la calle es más peligrosa que la iglesia. ¿Por qué? Porque la calle está lleno de demonios. Y si tú no estás en comunión con Dios, en la calle te pueden hacer cualquier cosa los demonios. Pero ahora le exhorto que no tenga miedo a eso, porque si usted está caminando recto delante de Dios, Dios te respalda y tú puedes predicarle, no a un demonio, no, tú puedes a una legión de demonios y nada te va a pasar, porque Dios es tu amparo y tu fortaleza. Entonces, le recomiendo que cada vez que salgan a predicar la palabra a la calle, tenemos que estar en comunión con Dios, orar antes de salir, ponernos en comunión con Dios, de que Él nos guíe por el camino verdadero. Y en ese momento de predicación, estar en comunión con Dios todo el tiempo, en la calle, orando en la mente siempre, Manuel, porque eso es un punto muy específico, estar en comunión todo el tiempo con Dios, porque sabemos que la calle, como dice la palabra de Dios, el mundo está bajo el maligno.
Y si tú no estás en comunión con Dios, el enemigo puede usar cualquier persona para hacerte algo. Y estuve predicando una vez en la calle y vino un borracho. Y entonces el borracho me estaba dando ronda por adelante. Y yo en ese momento no tenía mucho conocimiento de la palabra, tú sabes, tenía como 2 o 3 meses. Y yo me turbé en el momento. Y hasta la palabra me paré. Pero me dijo el amigo mío, mira, cuando te pase eso, sigue predicando y reprende en la mente. Que esos son enviaciones del enemigo para que tú no prediques y se te olvide la palabra. Entonces ya después de ahí, yo fui aprendiendo cada día más. Ese día el borracho dándome ronda y hablándome, yo predicando, y yo me turbé en ese momento, porque no me había pasado nunca eso. Después yo aprendí, el amigo mío me dijo, sigue predicando y reprende la mente, que esos son el enemigo, que quizás tú vas a dar una palabra, y en ese momento, a una persona, y la persona, el enemigo está turbándote para que se te olvide la palabra. Gloria a Dios, aleluya, bendito sea tu nombre, Dios. Mi hermano Andrés, gracias por ese testimonio, gracias, mi hermano. Yo te quiero ahora una pregunta final para concluir. ¿Qué mensaje le podrías enviar a estos cristianos que están un poquito dormidos, que no están cumpliendo el ministerio por el cual Dios te llamó? ¿Qué exhortación le das? Figúrate en tu mente algún cristiano que tú conoces, no digas el nombre, pero que tú conoces que necesita despertar de ese sueño. ¿Qué tú le querías decir? Que sé que te van a ver en este video. ¿Qué tú le quisieras decir? Yo quisiera decirle que vea mi testimonio, como tú acabas de decir temprano, Manuel. No es la gloria mía, sino la de Dios, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Yo le exhorto a muchos cristianos que están en su casa y que quizás tienen temor de algo, de que hay que salir a predicar el evangelio, hermano, porque sabemos que estamos en tiempos finales y tiempos difíciles. Incluso los mismos impíos inconversos dicen que los tiempos están difíciles y que la venida de Cristo está cerca, y que no nos pase como le pasaba a la persona de los talentos, que le dieron un talento y lo escondió por temor a perderlo. No, hermano, si te dan un talento, multiplícalo para que cuando Dios venga, tú le digas, maestro, me entregaste un talento, te entrego 5, me entregaste 5, te entrego 10. Entonces le solta a cada cristiano que busquen comunión con Dios para salir a predicar, porque Dios no te va a decir que no predique. Dios quiere que prediquemos el evangelio. Y hay personas que se agarran de que no, Dios quiere que uno predique el evangelio siempre. Entonces le solta a cada cristiano que vea este mensaje, que busquen, se guíen de Dios, que Dios da la palabra, que suelten el temor y que se llenen de cada uno de Dios para salir a predicar el evangelio, porque los tiempos van difíciles y hay muchas personas que se están suicidando, muchas personas atentando con su vida, y es porque no conocen todavía la palabra de Dios. Y por último, Manuel, quiero decir una palabra que Pablo le dijo, no me acuerdo ahora bien a quién fue que se lo dijo, pero Pablo dice, gloria a Dios, aleluya, que hay personas que todavía no conocen a Dios, por vergüenza lo digo. Es increíble eso que Pablo dice en ese versículo. Hay personas que todavía no conocen a Dios, por vergüenza lo digo. Entonces le solto a cada cristiano que hay que predicarle el evangelio de Dios sin temor a nada, porque Cristo es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios bendiga a cada una de estas personas que vean este video y que suelten el temor, porque Dios es el que produce el querer como el hacer. Y si Dios te da ese deseo de salir a predicar, sal y predica el evangelio de Dios. Dios te bendiga, Manuel, siempre, y que esta plataforma sea de bendición para muchas personas. Amén, gloria a Dios. Amén. Y la cosa es esta, y bien simplificada. La gente necesita, tú tienes que dar, porque Dios ha depositado lo que la gente necesita. Llévate con esto a tu casa y reflexiona, amado hermano. Con esto terminamos este video. Te damos gracias, mi hermano Andrés, por estar con nosotros aquí en tu canal bíblico. Amén, gloria a Dios. Yo soy bíblico y ahora nuestro hermano Andrés también. Amén, gloria a Dios. A gloria de Dios. Gloria a Dios. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga.